Psicología en la Universidad de Celaya. Me encuentro y para mí es un honor estar con usted. Es el psicoanalista Javier Calderón. Voy a leer un poco de su preparación. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Psicología, con captación en Sexualidad, Intervención en Crisis, Tantra Yoga, Relaciones en Pareja, especialidad en Psicoanálisis, Psicoterapia y con certificación en Hipnosis Clínica en el Atlantic Hypnosis Institute de Heidelberg en Alemania. Bueno, para mí es un gusto estar con usted y muchísimas gracias por aceptar darnos esta entrevista. Gracias por tu. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primero que nada, yo quisiera saber con sus palabras qué es lo que intenta conocer el psicoanálisis. Bien, el psicoanálisis, más que nada, intenta romper esa barrera de lo consciente al inconsciente. Y en este proceso, el inconsciente, el psicoanalista intenta que el paciente lleve a aquellas imágenes que tiene reprimidas, los lleve a su consciente. Bueno, a la hora de que usted da su consulta, ¿cómo ve a su paciente? ¿Qué le transmite? ¿Qué es en lo que se intenta fijar? Bien, antes que nada, el paciente llega con una necesidad. Y lo veo como una persona que quiere resolver ciertas situaciones de su vida, de sus pensamientos. Sabemos que hay muchos psicoanalistas que tienen como un psicoanalista supervisor. ¿Considera que esto es importante o usted tiene alguno? Es importante, es muy importante que tengamos su supervisión en aquellos momentos donde la relación con el paciente o el mismo proceso con el paciente nos impacte en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones. Sí es importante que tengamos esta revisión, tal vez no continua, pero sí estar consciente de que todos los seres humanos somos susceptibles a necesitar ayuda. Bueno, hoy con todo este camino que usted ha recorrido como psicoanalista y todos esos proyectos que ya previamente me contó que tiene, ¿qué es lo que piensa de su carrera? Es una carrera que te exige mucho tiempo, que te exige mucha preparación. Psicoanalista, psicólogo y todas las carreras de la salud mental, psiquiatra, requieren que seas congruente en tu vida, que lleves una preparación completa. Es muy importante incluir dentro de tu preparación no solamente toda aquella información que te dote de las herramientas para atender a tu paciente, sino que también llevar en tu vida diaria herramientas como el ejercicio, como prácticas que te mantengan en un equilibrio, saberte que puedes usar todas tus emociones y que en un momento dado también necesitar ayuda, pero es importante que en este camino no llegas pensando que vas a ser psicoanalista porque tienes un problema o porque vas a ser psicólogo porque tienes problemas y quieres resolverlos, para nada. Yo creo que la parte fundamental del trabajo con los pensamientos es la pasión que tienes por ayudar, por servir. Que te apasione esto te va a llevar a que lleves un estilo de vida, y ese estilo de vida te va a dar las herramientas para poder atender a un paciente. Y bueno, hablando del deseo, ¿cómo considera que juega este papel en las personas? El deseo, bueno, es algo que todas las personas tenemos,
Pero es muy importante que nos demos cuenta que el deseo es llegar al punto de satisfacción. El deseo es un elemento en el análisis en el cual el paciente quiere llegar a ese punto, a esa satisfacción de sentirse bien. Por ende, la importancia de reconocer este elemento para que el paciente llegue a sentirse satisfecho. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, pues el deseo analizado ya por los grandes, Freud, Lacan, nos dice que el deseo más que nada es un objeto, y en base a ese objeto del cual quieren tener esa satisfacción de algo que no tienen, de ese vacío que quieren cubrir. Pero es un elemento muy importante en el cual trabajar en una sesión. Y bueno, como lo hablábamos previamente, bueno, ahora, hoy en día, es muy básico que todas las personas estamos dentro de las redes sociales y la verdad es que la tecnología ya nos invade. ¿Cómo considera que la tecnología y también esta tendencia a la inmediatez de las personas, estas dos, cómo considera que le afectan en su trabajo? Pues más que nos afecte en la sesión o en el trabajo terapéutico, a quien ha afectado es a toda la sociedad. Hay una distorsión muy grande de información y de conceptualización, y cada quien tiene su percepción, su propio concepto, pero distorsionado. Más que nos afecte, hace un poco más complejo el trabajo psicoanalítico, ya que el trabajo psicoanalítico no depende de cuántas sesiones vamos a trabajar, sino depende de cuánto material inconsciente podemos trabajar con el paciente, qué tanto podemos romper esas resistencias que el paciente presenta para poder reconocer esos elementos inconscientes. Perdón. Entonces, las redes sociales juegan hoy en día un papel muy importante, y por ende lo que se le llamaba el psicoanálisis ortodoxo, o que se le llama psicoanálisis ortodoxo, es muy difícil de aplicarlo hoy en día. Hoy en día se presentan teorías y formas psicoanalíticas un poco adaptadas a las experiencias que estamos teniendo ahora con la sociedad, las redes sociales, la información y la dinámica social. No solamente este mundo digital, sino la dinámica social está más acelerada que en otros tiempos. Y eso, más que sea un problema, pues son elementos nuevos con los cuales tenemos que trabajar. Y bueno, entonces la tendencia a la inmediatez, cuando viene una persona y, como me mencionaba, quiere salir rápido de su problema, quiere ya curarse, ¿cómo lo trata usted? Bueno, siempre sabemos que el paciente quiere llegar y que por arte de magia salga en la primera sesión feliz y contento. Manejar sus ansiedades en consulta lo vas detectando conforme va avanzando el análisis en la sesión, y ver qué tanta ansiedad tiene. Entonces, de alguna manera que se puede bajar esa ansiedad es explicarles al paciente qué técnica vas a utilizar y qué es el proceso que va a llevar. Que entiendan perfectamente que esto es un proceso, no es magia, es ciencia. Bueno, ¿usted cree que toda persona debe, por cuestiones de salud, psicoanalizarse?
Tal vez psicoanalizarse no todos, porque no todos somos aptos para esa técnica, para ese proceso. Sin embargo, creo que es importante que cuando hay ciertos desequilibrios en la salud mental, sí acudir a sesión terapéutica, acudir a un psicólogo o a un psicoanalista. Muy bien. Y ahora, si empezamos a hablar de la pérdida, ¿cómo considera que se transita el duelo de esta? Bueno, como decías, en las redes sociales ya se habla mucho de procesos y de etapas, de las 5 famosas etapas de la pérdida, del duelo. Sin embargo, dentro del trabajo terapéutico se encuentra uno con muchas variantes. Definitivamente las etapas no tienen un orden fijo, son diferentes, el paciente pasa por ellas. Sin embargo, desde el punto de vista psicoanalítico hablamos de que la pérdida para el paciente no solamente es un proceso, sino que son todos esos apegos que tienen al objeto perdido. Llámese una muerte, llámese rompimiento de una relación, y el encontrar esa parte que lo sostenía al paciente es un proceso un poco más largo, porque obviamente estamos trabajando con el inconsciente y con procesos que solamente el paciente llega a entender. ¿Qué le diría a los detractores del psicoanálisis? Yo creo que siempre tenemos opciones para trabajar todo este mundo de los trastornos mentales, de las problemáticas mentales. Sin embargo, creo que lo que nos fortalece como psicólogos, como trabajadores de esto que no podemos tocar, el psicoanálisis nos presenta las bases para empezar a trabajar con ello. Creo que es muy importante y que no dejemos a un lado este proceso terapéutico, este tratamiento que de alguna manera equilibra al paciente de raíz. El ser demasiado cerrado o lineal, creo que los lleva precisamente a no entender que las bases están sustentadas en estos trabajos psicoanalíticos, ¿no? Y que nos permite ir precisamente a lo más profundo de esta estructura psíquica, que es el inconsciente. Y bueno, por último, ¿usted cree que el psicoanálisis cura? Curar. Eliminar o quitar la enfermedad. Yo creo que el psicoanálisis por sí solo no cura. Quien cura es el proceso entre el psicoanalista y el paciente. El proceso que lleva el paciente es lo que lo va a llevar a la cura. Es decir, cuando el paciente empieza a entender esas huellas que quedaron del pasado desde su niñez y todas aquellas eventos o experiencias traumáticas, cuando las entiende, cuando las hace consciente, es cuando se cura. Recordando que el psicoanálisis es un tratamiento y que el psicoanálisis necesita de estos elementos: paciente, psicoanalista y, lo más importante, que el paciente externo, que hable, que abra todo aquello que le está llegando a su mente para hacer este ejercicio
constante de transferencia y contratransferencia. Y armar los rompecabezas que regularmente el paciente no entiende. Bueno, algo con lo que quiera concluir. Creo que es muy importante el abrirnos a diferentes técnicas y algo que también es muy importante como trabajadores de la salud mental, la congruencia que debe de existir entre lo que somos, lo que hacemos y lo que vivimos. Hay una gran responsabilidad como los educadores, como los médicos, son seres humanos con los que estamos trabajando. No estamos construyendo una casa, construimos vidas, construimos equilibrios. Y yo creo que es muy importante que entendamos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. La mente es el inicio, es donde se crea, es donde se forma. Todo aquello que nuestro cuerpo va a transformar, que va a somatizar. Es donde inicia todo lo que vamos creando y todo lo que vamos obteniendo dentro de las experiencias de la vida. Bueno, eso sería todo. De verdad, conocerle y platicar con usted ha sido un gusto. Me siento muy enriquecida. Y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por la visita, por la entrevista. Siempre es un gusto ver gente joven, apasionada en este tema. Y cuando gustes, aquí tienes tu consultorio. Gracias. Muchas gracias.